litros por minuto en reposo. Fíjense bien, en la escuela a veces nos enseña que son 5 litros, pero nosotros vamos a decir de 4 a 8 litros por minuto es el gasto cardíaco. Es la cantidad de sangre que sale del corazón, es decir, en cada latido por la frecuencia cardíaca. Después tenemos obviamente el gasto sistólico, la cantidad de sangre que sale del corazón en un latido. Entonces gasto cardíaco será gasto sistólico por frecuencia cardíaca. Es muy sencillo. Índice cardíaco. Cuando se habla de infarto del miocardio y a algún paciente se le llega a poner un catéter de Swan-Ganz para medir la PCP, que ya habíamos dicho que en forma directa mide la presión del atrio izquierdo, y entonces se saca el índice cardíaco. ¿Qué representa? La cantidad de sangre que sale del corazón por minuto, eso es gasto cardíaco. Y en relación a la superficie corporal total. Es decir, el índice cardíaco es el gasto cardíaco sobre superficie corporal total. Representa más o menos 2.8 litros metro cuadrado por minuto. Esto es normal, el índice cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco sobre superficie corporal total. Y ahora, fracción de expulsión. Este parámetro es importantísimo. Piense lo que dice. Es el porcentaje de sangre que sale del corazón en relación con el volumen diastólico. Es decir, la cantidad de sangre que le llega al final de la diástole en el ventrículo, ese porcentaje que sale, se llama fracción de expulsión. Se considera más del 60%. Cuando tiene 40 o menos, decimos francamente que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, fracción de expulsión, el mejor parámetro para valorar frecuencia cardíaca. Es decir, si me preguntaran, mejor parámetro para valorar insuficiencia cardíaca, y me pusieran gasto cardíaco, índice cardíaco, fracción de expulsión u otros, pues es la fracción de expulsión. Fracción de expulsión 40 o menos es insuficiencia cardíaca. Arriba de 50 a 60 hay duda. Y menos de 50 seguramente ya tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, si se llama fracción de expulsión, algunos le llaman fracción de fracción de expulsión o de eyección. Algunos le llaman fracción de eyección. Porcentaje de sangre que sale del corazón en relación con el volumen diastólico. Vamos a suponer que el ventrículo derecho, su fracción de expulsión estuviera baja. Entonces quiere decir que se queda mayor cantidad de sangre a nivel del ventrículo derecho. Y esta sangre va a originar una presión sobre las venas yugulares y por lo tanto nos va a dar ingurgitación yugular, hepatomegalia y por otros mecanismos también nos va a dar edema. Si falla el ventrículo izquierdo, se queda cierto porcentaje de sangre en el ventrículo izquierdo. Si falla el ventrículo izquierdo, entonces esta presión se va a transmitir ¿a dónde? Al atrio izquierdo, y del atrio izquierdo a las venas pulmonares. Por lo tanto, nos va a dar una congestión pulmonar, es decir, mayor cantidad de líquido a nivel del pulmón. Sería una falla cardíaca izquierda. Entonces, la fracción de expulsión, porcentaje de sangre que sale del corazón en relación al volumen diastólico. Ese porcentaje de todo lo que tiene cuadra es lo que sale. Fracción de expulsión o de eyección. ¿Para qué nos sirve el cálculo de todos estos parámetros? Obviamente, para valorar falla cardíaca, entre otros.
¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? ¿Cómo se calculaba inicialmente? Fue escrito por Fick. Algunos llaman principio de Fick, otros llaman ecuación de Fick. ¿Qué fue lo que determinó Fick? Dice que el gasto cardíaco se puede calcular conociendo el consumo de oxígeno en 1 minuto. Es decir, había que hacer una prueba respiratoria a ver cuánto es el consumo de oxígeno en 1 minuto y dividido entre la diferencia arteriovenosa. Es decir, se toma una sangre arterial y una venosa central y entonces de esa manera se calculaba inicialmente el gasto cardíaco. Era muy complejo. Actualmente con el catéter de Swan-Ganz, ese catéter que le ponemos por una vena llega atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar hasta donde se atora. Ese es el catéter de Swan-Ganz. Tiene una computadora y cuando le ponemos nosotros calcular el gasto cardíaco, aumenta la cantidad de líquido, de la temperatura del líquido que le está pasando por ese catéter. Por eso se dice que es un principio de dilución y calcula el gasto cardíaco. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, monitorización, ¿verdad? Para pacientes graves. En hemodinamia también cálculo de la válvula, de las áreas valvulares, en los cortocircuitos intracardíacos, etc. Entonces, fíjense bien que nos interesó ahora en corazón. A ver, vamos a concluir esto. Entonces, gasto cardíaco es el gasto cardíaco, es el gasto sistólico por frecuencia cardíaca normal de 4 a 8 litros por minuto. Gasto sistólico, la cantidad de sangre del corazón en cada latido de 60 a 100 milímetros. Índice cardíaco es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal total, mayor de 2.8 litros metro cuadrado por minuto. Fracción de expulsión o de eyección, porcentaje de sangre que sale del corazón en relación al volumen diastólico. Es un porcentaje, por eso se expresa en por ciento, más del 60%. Los parámetros que estamos empleando aquí están en el Guadalajara, aunque otra literatura puede cambiar un poquito, pero más o menos están cercanos a este valor. Fracción de expulsión o de eyección, mejor parámetro para valorar insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se puede calcular el gasto cardíaco? Con el principio de Fick. Ahora nos vamos a nivel de las arterias, de las arteriolas. Y vamos a hablar primero de algo muy sencillo que se llama resistencia. Fíjense, resistencia, ¿qué es la resistencia? Es la fuerza que se pone a la presión del flujo. ¿Y de qué depende? Obviamente, depende del diámetro de las arteriolas. Si el diámetro de las arteriolas aumenta, decimos que la resistencia disminuye. Y por lo tanto, como el diámetro es mayor, el flujo es mayor, es decir, inversamente proporcional. Si el diámetro de las arteriolas disminuye, decimos que la resistencia aumentó. Y por lo tanto el flujo disminuye porque el diámetro es menor. Entonces, resistencia a la fuerza que se pone a la presión del flujo depende del diámetro de las arteriolas y la resistencia es inversamente proporcional al flujo. Tenemos dos tipos de resistencias, una es pulmonar y otra sistémica, le llamamos resistencias periféricas. Vamos a poner un ejemplo que nos dicen, ¿por qué nos dicen que las resistencias en paralelo permiten cambios de flujo y resistencia sin cambiar las resistencias total? Vamos a poner un ejemplo en el ejercicio.
En el ejercicio, ¿quién necesita más oxígeno y nutrientes? Pues el músculo. ¿Qué haces? Entonces el músculo disminuye la resistencia, es decir, las arteriolas se dilatan. Es decir, disminuye la resistencia y el flujo aumenta. ¿Por qué? Porque necesita más oxígeno y nutrientes. En el sistema esplácnico, en este caso, cuando se hace ejercicio, dice que las resistencias las resistencias aumentan y el flujo disminuye, es decir, las arteriolas disminuyen del diámetro, es decir, aumenta su resistencia y por lo tanto disminuye el flujo. Y a nivel cardíaco no cambian. Otro ejemplo, la digestión es clásico. ¿Y la digestión qué pasaría? Entonces, sistema esplácnico. ¿Ustedes qué tienen por sistema esplácnico? A ver, ¿qué me quiere decir? Sistema esplácnico. Yo, doctor. Es la circulación sistémica que irriga la parte del tubo digestivo que está en la parte abdominal, el vaso, el páncreas y el hígado. Vísceras, ¿verdad? Sí. Así tan sencillo. Perfecto, vísceras. Porque algunos los confunden con vaso. Solo el vaso no. Exactamente. Sistema esplácnico es flujo visceral. Entonces, el sistema esplácnico cuando en la digestión pues necesita más nutrientes y oxígeno, por lo tanto aumenta en este caso, aquí es de ejercicio, pero cuando es, entonces la resistencia disminuye y el flujo aumenta. ¿Qué pasa a nivel muscular? Pues al revés. Las resistencias aumentan y el flujo disminuye. Y a nivel sistémico no cambia, es decir, están en paralelo. Ahora vamos a ver tres leyes. Una que es la resistencia, es la ley de las resistencias. Ley de Poiseuille. Fíjense lo que dice la ley de Poiseuille. La resistencia total es directamente proporcional a la presión dentro del sistema. Directamente proporcional a la presión del sistema, inversamente proporcional al flujo. Entonces, a veces en la clínica decimos nosotros que este paciente tiene las resistencias periféricas aumentadas. Pero a veces no sabemos ni por qué estamos diciendo esa palabra, a qué se refiere. De acuerdo a la ley de Poiseuille, las resistencias periféricas, ¿en dónde empiezan? Empiezan en la presión media de la aorta y terminan en la presión media del atrio derecho. Es decir, la resistencia total es directamente proporcional a la presión dentro del sistema. ¿Dónde empieza esa presión? Media de la aorta y termina en la presión media del atrio derecho. E inversamente proporcional al flujo. Es decir, el flujo está dado por el gasto cardíaco, es decir, el gasto del ventrículo izquierdo en este caso. No me interesa que sepan los valores porque va a depender de la altura, etcétera. Pero sí que cuando hablemos nosotros que las resistencias en un paciente aumentaron, estamos pensando que es la diferencia de la presión media de la aorta, presión media del atrio derecho sobre el gasto del ventrículo izquierdo. Y a nivel pulmonar, ¿dónde empezarán? Pues la presión media de la arteria pulmonar. ¿Y dónde termina? En la presión media del atrio derecho. Inversamente proporcional al flujo, es decir, el gasto pulmonar. Ahora bien, entonces, ahora nos vamos a ver el gasto pulmonar y el gasto sistémicos. ¿Quién me puede decir si el gasto pulmonar o el sistémico, cuál de los dos es mayor o menor?
y el gasto pulmonar y el gasto sistémico es decir, el volumen que maneja el ventrículo derecho es igual o diferente al volumen que maneja el ventrículo izquierdo. Yo recuerdo que es igual. ¿Alguna otra opinión? El ventrículo derecho tiene, bueno, es un poco más, según yo, no es como significativamente importante. ¿Mayor volumen o menor volumen? No, el derecho tiene un poco mayor volumen, ya que, según yo, siempre queda como un remanente, pero no estoy seguro. Bien, estamos de acuerdo que el gasto pulmonar pues es igual que el gasto sistémico. ¿Por qué? Si el ventrículo derecho, el volumen que le llega, lo pasa al pulmón, llega al ventrículo izquierdo y lo maneja, pues es lo normal. ¿Qué pasa si empieza a fallar el ventrículo derecho? Entonces ese volumen se va a quedar en lo que llamamos no va a dar lo que se llama hipertensión venosa sistémica, es decir, va a haber hipertensión, ingurgitación yugular, hepatomegalia y por otros mecanismos, edemas. Ahora bien, si el gasto pulmonar envía hacia el pulmón una cantidad de sangre, pero el ventrículo izquierdo está fallando, entonces se va a quedar cierta cantidad de líquido a nivel pulmonar. Y entonces nos va a dar lo que llamamos estertores crepitantes hasta llegar al edema pulmonar. Conclusión entonces, el gasto pulmonar y sistémico son iguales. Si falla el ventrículo derecho, habrá ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. Es decir, le llamamos congestión sistémica, venosa sistémica. Y si falla, ese es el derecho, y si falla el ventrículo izquierdo, entonces se empieza a quedar mayor cantidad de líquido al pulmón y le llamamos congestión pulmonar. Quiere decir que el ventrículo izquierdo, congestión pulmonar. Falla el ventrículo derecho, hipertensión venosa sistémica manifestado por ingurgitación yugular y hepatomegalia. Ahora bien, aquí llamamos cortocircuitos, cortocircuitos. Por ejemplo, un cortocircuito es cuando hay una comunicación entre los ventrículos. Es decir, hay un defecto, vamos a suponer que del tabique interventricular o membranoso, se están comunicando tanto sangre arterial como sangre venosa o el cortocircuito de izquierda a derecha, es lo mismo. A ver, vamos a ver qué es un cortocircuito de arteria a derecha. Cortocircuito entonces es un defecto donde pasa sangre arterial o venoso o al revés, cualquiera de los dos. Eso es un cortocircuito, un defecto. Ahora, arterio venoso, un cortocircuito arterio venoso, por ejemplo, la comunicación interventricular. Por presiones va a pasar sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y por lo tanto se llama cortocircuito de izquierda a derecha. Pero también el ventrículo izquierdo tiene sangre arterial y el ventrículo derecho sangre venosa. También se llama un circuito arteriovenoso. Entonces es un circuito arteriovenoso. Ese es habitualmente. Igual, conducto arterioso permeable. Por presiones en condiciones habituales pasa sangre de la aorta a la arteria pulmonar cuando existe ese circuito, cuando está permeable. Será un cortocircuito arterio venoso o de izquierda a derecha. ¿Qué pasa cuando es un cortocircuito arteriovenoso? El gasto pulmonar es mayor que el sistémico. Quiere decir que va a pasar mayor cantidad de sangre al pulmón.
Y los cortocircuitos al revés, venoarteriales, el gasto pulmonar es menor que el sistémico. A ver, vamos a poner el ejemplo del conducto arterioso. El conducto arterioso pasa sangre de la aorta a la arteria pulmonar y ahí va al pulmón. Entonces, cuando hablemos de cardiopatías congénitas, es decir, cuando hay un defecto entre el tabique en este caso estamos hablando del conducto arterioso permeable, la cantidad de sangre que va a pasar al pulmón va a ser mayor. Entonces, eso es lo que significa un cortocircuito arteriovenoso, el gasto pulmonar es mayor, y venoarterial, el gasto pulmonar es menor que el sistémico. Entonces vamos a concluir hasta dónde vamos ahorita. Resistencia. ¿Qué es resistencia? Fuerza que se pone a la presión de flujo, determinada por el diámetro de las arteriolas. Si aumenta la resistencia, baja el flujo y al revés. En el organismo las resistencias están en paralelo, es decir, unas aumentan y otras disminuyen y por lo tanto las resistencias totales no cambian. ¿Cuál es la fórmula para calcular la resistencia? Es la ley de Poisson. La resistencia total es directamente proporcional a la presión dentro del sistema, inversamente proporcional al flujo. Resistencias periféricas se refiere a la diferencia de presión media de la aorta menos la presión media de la arteria pulmonar sobre el gasto cardíaco. Es decir, ahí estamos hablando del ventrículo izquierdo. Cálculo de resistencias pulmonares. ¿Dónde empieza? Presión media de la arteria pulmonar. ¿Dónde termina? Menos la presión media del atrio izquierdo sobre el gasto pulmonar. Cortocircuitos. Cuando hay una comunicación entre la sangre del lado derecho o izquierdo o al revés. Ejemplos: comunicación interventricular, comunicación interarterial, conducto arterioso permeable u otros. Cortocircuito arteriovenoso. El gasto pulmonar es mayor que el sistémico, y en los cortocircuitos venos arteriales el gasto pulmonar es menor que el sistémico. Ahora nos vamos, ¿qué es presión arterial? La presión arterial aquí nos dice que es, Guadalajara nos dice que es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Hay varias maneras de definirla, pero esta es la clásica del Guadalajara. Fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Y esa es la presión arterial. Y de acuerdo, ¿y cómo podemos obtener la presión arterial? Nos dicen que es el gasto cardíaco por resistencias periféricas. ¿Por qué? Porque la presión dentro del sistema arterial depende del flujo, es decir, el gasto cardíaco, y la resistencia que se pone a dicho flujo, es decir, la presión es igual por el flujo por la resistencia, es decir, al gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Qué sucede con la presión arterial? Normalmente en todos los pacientes tomamos los signos vitales y tomamos la presión arterial. Pero la mayoría, ¿verdad?, le ponen tensión arterial. Tenemos el baumanómetro para medir la presión arterial. Y al final de cuentas nosotros en nuestro expediente, y todos, la mayoría, no todos, ponen tensión arterial. Entonces es una discusión que no nos va a llevar a nada cuál es, mejor dicho, presión arterial o tensión arterial. Pero ahorita estamos hablando nosotros de presión arterial.
Fuerza es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Su fórmula: gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Qué factores influyen en la presión arterial? Esto es muy complejo y solo vamos a ver en forma muy rápida para algunos aspectos. Influye la distensibilidad de la aorta. Para este término para nosotros es importante, distensibilidad de la aorta. Porque nos dicen que la hipertensión arterial es más frecuente después de los 50 años. Y si nosotros vemos un paciente de 60, 70 años, muchos son hipertensos. Sobre todo la presión arterial sistólica está elevada y la diastólica se eleva en forma, puede ser normal o ligeramente elevada. ¿A qué se debe? A la aortoesclerosis. La viscosidad de la sangre, la gravedad. En algunos diabéticos se pierden los reflejos vasomotores. Influyen también los barroreceptores aórticos y carotídeos, que al final de cuentas nos va a dar bradicardia y hipotensión. Quimiorreceptores carotídeos, que nos va a dar taquicardia, aumento de la presión arterial. Receptores de baja presión de las aurículas, es decir, varios factores influyen en la presión arterial. Todos son importantes, pero desde el punto de vista clínico, ahorita que estamos mencionando, un aspecto fundamental es la distensibilidad de la aorta. Esto es regulación rápida de la presión arterial. Regulación a largo plazo: sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina. Por eso los hipertensos, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, tienen hipertensión arterial por liberación de renina, etc. Influyen también, nos dicen que influye el potasio, el sodio, el calcio, etc. Entonces no nos vamos a meter tanto ahí con todos los factores que influyen en la presión arterial, pero sí nos quedamos con un concepto clínico importante para nosotros. Y entre todos esos, todos son importantes. Ahorita nos va a interesar la aortoesclerosis. Pero decimos que hay 3 determinantes fundamentales de la presión arterial que la sostienen como un triángulo. Y estos son el gasto cardíaco, resistencia periférica y volumen circulante, es decir, volumen sanguíneo. Si alguno de estos bajas en forma importante y el paciente tiene hipoperfusión tisular, decimos que está en estado de choque. Obviamente, si baja el gasto cardíaco, será un choque cardiogénico. Si baja el volumen sanguíneo, será un choque hipovolémico o hemorrágico, ya sea que se perdió líquido o sangre. Y si baja las resistencias periféricas, ¿cómo se llamará este tipo de choque? ¿Qué me quiere comentar? ¿Choque qué? ¿Cómo? Distributivo. Distributivo, perfecto, choque distributivo. Como choque neurogénico, choque anafiláctico, etc. Y ahora nos vamos a aprender los determinantes de la presión arterial sistólica. Fíjense bien, 2 factores fundamentales. Gasto sistólico. ¿Por qué no ponemos gasto cardíaco en lugar de gasto sistólico? Porque la presión, cuando tomamos la presión, la tomamos en cada latido o en un minuto. Obviamente en cada latido, ¿no? Por eso es gasto sistólico. E influyen bien lo que hemos estado mencionando, distensibilidad de la aorta. Entonces, si encontramos a una aortoesclerosis en las personas de 50, 60 o 70 años o más, aortoesclerosis que es común en los diabéticos, que tienen colesterol alto, de los que fuman, etcétera, tienen mayor aortoesclerosis. ¿Y qué se le eleva? Fundamentalmente la presión sistólica. Determinante de la presión arterial diastólica: resistencias periféricas.
Entonces, esos son los determinantes de la presión arterial. Nos queda una. Presión diferencial o de pulso. El nombre lo dice, diferencial de la presión, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. También se llama o de pulso. No sé por qué se nos olvida. Y determina la amplitud del pulso. A ver, entonces, ¿qué nos interesa ahorita de los parámetros de hipertensión? Definición. Fuerza es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Su fórmula es gasto cardíaco por resistencia periférica. Que regula la presión arterial es bastante complejo, entre ellos la distincibilidad de la aorta. Es los determinantes fundamentales de la presión arterial: gasto cardíaco, resistencia periférica y volumen circulante o volumen sanguíneo. Determinantes de la presión sistólica: gasto sistólico y distensidad de la aorta. Presión diastólica, su determinante, resistencias periféricas. Vamos a poner un ejemplo ahora con el que se eleve la presión diastólica. En la fase inicial de un paciente en estado de choque hay una vasoconstricción por liberación adrenérgica. Y entonces vemos que la presión arterial sistólica está normal y la diastólica está elevado. Entonces vemos que la presión diferencial va a estar disminuida, pero es por una reacción adrenérgica. Es decir, podemos encontrar 120, 90. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay una liberación de catecolaminas, vasoconstricción periférica y la diastólica se elevó. Presión diferencial o de pulso. La diferencia entre la sistólica y diastólica y determina la amplitud del pulso. Entonces nos dicen, ¿cuál es la presión de pulso? Pues nada más tenemos que restar la presión sistólica y la diastólica, y esa es la que determina la amplitud del pulso. Y nos falta la presión arterial media. Presión arterial media, esa se obtiene mediante una fórmula matemática. Algunos la abrevian con PM y lo clásico es PAM, pero algunos lo ponen como PAM. En Guadalajara la abrevia como PAM. Todos los libros de cardiología, PAM. La PAM. Pero hay otros libros que la ponen T, de tensión arterial, TAM. Pero nosotros siempre vamos a hablar de presión arterial media. Una de las fórmulas, porque hay varias, es la presión diastólica. Un ejemplo. Lo normal de la presión de un paciente es 120/80. ¿Cuánto es la diastólica? 80. Más un tercio de la diferencial, 120, 80. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 120, 80, la diferencia es 40, ¿no? Un tercio de la 40, ¿cuánto nos da? 13. Más 80, 93. Más o menos nos daría. Decimos habitualmente 95, pero matemáticamente nos sale 93 en este caso. Así se puede calcular la presión arterial media. La mayoría de todos los aparatitos que se emplea ahí para monitorización nos hacen esta fórmula y nos sacan la presión arterial media. Habrá otra fórmula, sí, pero esta es la clásica y la más fácil. Presión diastólica más un tercio de la diferencial. Y hasta ahí nos vamos a quedar con estos parámetros y mañana nos vamos a ver los parámetros de
de las venas. Entonces ya vimos del corazón, gasto cardíaco, índice cardíaco, ya los recordamos. Son conceptos que habitualmente ustedes ya tienen, pero que era necesario recordar. Entonces ya vimos los parámetros que nos interesa del corazón, hemodinámicos y a nivel de las arteriolas. Mañana vemos el de las venas. ¿Alguna pregunta o comentario? Todo bien, doctor, gracias. Todo bien, doctor. Bueno, ahí les encargo su correo por si falta alguno, se lo manden a Mayrani para que ya mañana